Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile o Héroes de Alta Energía, básicamente el Apex de Tencent, que últimamente ha estado pasando muchas cosas y lo que están viendo sigue actualmente es la pantalla de carga de todos los agentes, leyendas, operadores, como quieran decirlo. Y me gustaría que hagas tu poderoso like, solución a muerte que es lo más importante, les vamos a comentar algo a detalle y pues todo lo importante y relevante acerca de esta entrega. Pues oficialmente lo que están viendo en pantalla es grabado, ha sido probado y voy a decir algo y es que el juego sí va a tener primera persona, ya se ha confirmado de que va a tener primera persona. No solo va a haber tercera persona para la gente que le mame la primera persona como a mí. Y pues creo que se va a poder intercambiar entre primera y tercera persona en partida. No sé si solo va a haber una lista de tercera persona y vas a poder cambiar a la primera cuando te dé la regalada gana, cosa que creo que sería lo mejor. No poner primera persona y tercera persona y dividirlos. Porque como ustedes saben, la mayoría de la gente en China pues le encanta los juegos en tercera persona más que en primera persona. Entonces, bueno, esto más en detalle. Y lo que estamos viendo en gran detalle, además del gameplay oficial que estamos visualizando, les tengo noticias. Y es que el juego se va a poder probar el 13 de julio. Es una beta en teoría cerrada. Luego tendremos una beta abierta. Luego el juego saldrá globalmente. Bueno, globalmente no. Saldrá en China. Básicamente saldrá en China y se va a poder iniciar sesión con cuenta de QQ. Ahora, luego de que el juego salga completamente en China, viene la pregunta del millón. Si el juego va a terminar saliendo globalizado. ¿Cómo qué juegos? Te voy a dar contexto de juegos que he subido a mi canal, que salieron primero en China y luego salieron globalizados. Tenés Arena Breakout, el Devil May Cry. Los más recientes que obviamente he subido a mi canal. Devil May Cry salió primero para China y oficialmente lo tenemos ya globalizado. Tenemos una beta abierta el día de hoy, por si no sabías, que subí video en el canal de ello. Arena Breakout empezó en China hace mucho tiempo con actualizaciones y algunas que otras cosas importantes y primordiales. Ok, estamos de acuerdo en eso, está perfecto, son cosas que pasan, tranquilo. Y pues al día de hoy va a salir global al cabo de 7 días. Salió primero obviamente regional, luego globalizado, probaste la beta abierta, el juego está traducido y demás. Ahora, me van a decir muchos de que este juego no puede salir global cuando es una copia de Apex. Te voy a dar un contexto. Lightspeed Studios fue el que creó completamente, con la ayuda de Respawn, el Apex Legends para dispositivos móviles. Pero Lightspeed agarró el código fuente del juego que ya tenía, el Apex Legends Mobile, lo mejoró y lo pulió a su antojo con nuevas cosas y nuevos intercambios. Incluso pues básicamente igual en muchos aspectos. Por ejemplo, están viendo el Pathfinder, no cambia mucho, incluso las armas, una es la EVA y una es la Flatline. Aquí tal vez se llamen de otra manera, pero básicamente son las mismas benditas armas del Apex de móvil. Muchos han dicho de que actualmente los acuerdos de Tencent con Electronic Arts puede que les metan una demanda, cuando en realidad no es así, porque pues no es una copia cuando agarraron el código fuente de lo que ya habían creado y pues lo restablecieron a su manera. Hay cosas que han cambiado como los personajes, lo que son los modos de juego, la movilidad pues sigue siendo igual, las armas siguen siendo igual, pero lo que es actualmente el mapa o algunos modelos han cambiado completamente. Lo que no sé si sea posible de que esto salga completamente global. ¿Por qué? Porque se sabe de que Electronic Arts quiere sacar su Apex de dispositivos móviles, así como lo es Warzone Mobile con progreso cruzado. O sea, básicamente los mismos pases de batalla, los mismos eventos, las mismas skins de ese juego de dispositivos móviles que quiere hacer Electronic Arts con el mismo contenido que hay en PC y consola. Me decía esto, ¿por qué? Sencillo. Porque como ustedes saben, Apex es uno de los top Battle Royale. En serio, no me estoy inventando nada. Tener medio millón de personas semanalmente jugando desde Steam es mucho. Y eso que solo estamos contando Steam, no estamos contando ni la aplicación de Electronic Arts, ni tampoco PlayStation, ni tampoco Nintendo, ni tampoco estamos contando actualmente la gente de Xbox. Es un juego que pues sí, tiene su repercusión, pero la gente en dispositivos móviles, ¿cuál fue el problema? Optimización, muchos bots. Y estoy viendo que en el tema optimización este juego pues no lo veo mal. Y teniendo en cuenta que básicamente el mismo Apex, solo que con un recolorado de caras y personajes, algunas habilidades son completamente diferentes, es lo que yo doy a entender completamente con este estilo de juego. Miren, yo voy a ser sincero, a mí siempre me encantó el Apex, pero lamentablemente a ustedes no les encantó demasiado, o tuvieron muchas objeciones, o la comunidad objetó completamente contra uno de los mejores Battle Royale actualmente en dispositivos móviles. Lo siento, pero era mucho mejor Battle Royale que con Mobile, mucho mejor Battle Royale incluso que el propio Warzone Mobile, incluso en muchos aspectos. Lo siento, pero es que para mí, y yo siempre lo comenté de esta manera, top Battle Royale con las mejores mecánicas y que sí son originales. Tenés a Fortnite, tenés a Apex y por último Call of Duty. O sea, siempre así, básicamente. Porque en tema del Royal me encanta y me mama
siempre más Apex y Fortnite obviamente que el Call of Duty. Porque, o sea, es que tienes muchas cosas, loco. Habilidad, gunplay, el movement, o sea, pero es algo que no es básicamente obligatorio, es porque es así el juego. Y para los que jugaron Titanfall, el 1 o el 2, saben cómo es la movilidad de Apex. O sea, básicamente Apex no es una copia, solo es que hicieron un modo Battle Royale con un lore, con agentes, bueno, con sus leyendas y que visualmente es hermoso. Que viene de Titanfall 2, que para mí Titanfall 2 es una joya. Literalmente era el mejor shooter en su época, que fue muy infravalorado, que no sé por qué la gente lo infravaloró demasiado, pero para mí es uno de los mejores shooters que pudo competir contra Call of Duty, básicamente, y que en Battle Royale se está comiendo a todos. Es cierto que algunas cosas terminen siendo muy agobiantes en este Battle Royale, pero es que este Battle Royale siempre fue complicado, fue complejo. Nunca fue un Battle Royale facilito. No es lo mismo matar en Apex que matar en Call of Duty. En Call of Duty es mucho más sencillo, las cosas como son. En Apex es más difícil. Más que todo porque tenés barra de escudo, barra de salud, tenés pocas balas en un cargador. Siempre ha sido un Battle Royale más complejo. O sea, apremia completamente la habilidad. Cosa que esto no termina pasando en Call of Duty. Apremia más que todo el que tenga la oportunidad de pegar las balas más rápido, básicamente. O sea, al menos en Apex te puedes correr a la mínima. En Call of Duty eso no puede pasar. No pasa ni en COD Mobile, no pasa en Warzone Mobile, no pasa ni en Warzone al día de hoy. Call of Duty siempre ha sido un juego pues más sencillo, en teoría, para matar y para jugarlo. Y Apex pues creo que fue por eso que la gente no lo terminó apoyando, más que todo por el tema completo. En fin, el 13 de julio se va a poder jugar una beta. Tenés el link en el cual te podés registrar, pero creo que hay algunas que otras cosas de la versión de China. Si en dado caso se puede descargar vía APK o con la cuenta de WeChat, que siempre hay que tener una cuenta de WeChat, por cierto, para jugar las pruebas chinas o los juegos chinos, pues les estaré comentando a ver qué pasa o a ver qué sucede incluso. Y si tengo la oportunidad de poderlo jugar, también les estaré subiendo video pues al detalle y dando mis primeras impresiones. No quiero hate ni nada por el estilo acerca de esto, pero básicamente este juego me alegra mucho de que saquen su versión Tencent, porque Tencent hace bien las cosas. Lo ha hecho bien con COD Mobile, lo ha hecho PUBG Mobile. Cuando no tienen una empresa detrás, que solo básicamente son su publisher, no como pasó con Respawn, que no solo eran su publisher, sino también trabajan con ellos mismos. A veces pienso de que es mejor solo ser publisher y no meter manos en el asunto completamente con los juegos. Y eso fue lo que pasó con Electronic Arts. Y pues ahí tenés el ejemplo, tenés PUBG Mobile, uno de los mejores Battle Royale mejores recibidos de la historia, aunque tenga muchos bots al día de hoy. Y luego tenés COD Mobile, uno de los mejores shooters multijugador de la fucking historia, hecho por Tencent Games. Lo único malo, su monetización degenerada, que ni siquiera esa monetización hay en PC o en consolas. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado. Muchas gracias por el apoyo. Y como siempre, gracias por todo el contenido que siempre me dan la oportunidad de traerles a mi canal. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Adiós.